Y qué transa, gente, bienvenidos a otro capítulo más de Reset, el programa de videojuegos número 1 en todo México. Mi nombre es Emilio Veros, soy gamer frustrado y me da mucho gusto que esté acompañándonos en esta media hora de gamers. Muchísimas gracias a todas las personitas que se han comunicado al WhatsApp de cabina y en sí a todas las personas y todo el apoyo que le han dado a las redes sociales de Reset y de Radio Sonora. Este programa está saliendo después del 40 aniversario de la celebración que tuvimos en la Plaza Hidalgo y la verdad fue una experiencia muy bonita. Si usted que me está escuchando se pasó, fue aquí en el centro de la ciudad de Hermosillo, la verdad se la rifaron. Tuvimos a muchos artistas invitados, estuvo Zugich, tuvimos a grupo La Plaga, Expreso Musical, a Greenstick y entre otros artistas. Una celebración muy bonita y que muchas personas disfrutaron. Ahí los veíamos bailando y vuelta. Y sí, la verdad, una gran celebración. Muchas gracias a todas las personas que pudieron hacer posible este bonito evento. Pero ahora sí, vamos por lo que venimos, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy y vamos a hablar acerca de las guerras de consolas, guerras entre desarrolladoras de videojuegos. Si usted no está enterado, aquí le vamos a dar el contexto y la historia detrás de estas guerras que tenían entre Sega y Nintendo, entre Mario y Sonic, y les voy a contar un poquitito acerca de esto y vamos a hacer como una especie de análisis. Si a usted le parece, empezamos de una vez. Para esto me voy a remontar a los años 80, porque en ese tiempo usted debe de recordar que existía una compañía que se llamaba Atari, que pues obviamente era la reina de las consolas y era absolutamente lo mejor que había en videojuegos. Les digo, más o menos en los años 80. Recordemos el Atari Jaguar, el Atari 2600 y todo iba bastante bien, pero algunas decisiones y malas gestiones acabaron con la compañía. Y en otra emisión vamos a hablar acerca de la crisis de los videojuegos de 1983 que involucra a Atari, involucra el juego de E.T. e involucra un enterramiento en el desierto. ¿Qué? Luego lo vamos a tener y espero tener a un invitado para que podamos debatir acerca de ese suceso. Les digo, en 1983 apareció la NES, el Nintendo Entertainment System, con increíbles títulos y que operaba en 8 bits. O sea que gráficamente era la consola más potente que se tenía por aquellos ayeres de 1983. Sega ya había sacado 2 consolas, pero sin mucho éxito. Te hablamos de la CG-1000 y el Master System, hasta que crearon el Sega Genesis con sus 16 bits. O sea que el Sega Genesis tenía la mejor potencia y le ganaba al NES. Ahí era de las primeras, los primeros acercamientos que tenían estas dos compañías y sabían que su guerra iba a ser eterna. Con sus 16 bits era la consola más potente de esos tiempos y tenía juegos como Comic Zone, Mortal Kombat, Earthworm, Jim y claro, Sonic the Hedgehog. Les voy a decir que Sega, la mascota oficial de Sega es el erizo azul, que si usted me está viendo por la transmisión de Facebook, lo estamos poniendo en pantalla en este momento. Como les digo, aquí nacía la primera rivalidad de las dos compañías de videojuegos y Nintendo no se quedaría atrás. Unos años después va a salir, o salió, el Super Nintendo, y ahora era SNES. Y acompañado de esta consola venían muchos juegos como pues el típico de Mario y el arcade de Street Fighter 2 en colaboración con Capcom. Este juego de peleas donde podemos ver algunos personajes como Ryu, como Ken, y que es muy famoso y probablemente sea la segunda más famosa después de Mortal Kombat. Las campañas publicitarias eran salvajes. Recordemos que seguimos ambientados en los 80s. La comunidad estaba claramente dividida entre partidarios de ser de una consola o de otra. Mario y Sonic aparecían como si de campaña política se trataba. En todos lados estaban y hasta si hubiera estado en los tiempos modernos estuvieran apareciendo hasta en los videos que te salen antes de reproducir un video en YouTube. Así como algunas compañías de viajes de carros, así o de
que te prestan una lana. Pero no, en esos tiempos era mucho de papel y aparecían en todos lados. El marketing estaba todo, sacaban nuevos juegos, nuevos hardware y cada oportunidad que había era para intentar ganarle al rival. Esto lo quiero comparar un poco entre la guerra que se tiene con pues el refresco sabor cola rojo y pues la competencia que es azul, que también siempre buscaban cualquier forma para humillarse y poder ganarle al rival. Pero miren, en esos tiempos ya estamos pasando un poquito más hacia los 90s y no obstante, la rivalidad sí era muy dura, pero la comunidad de jugadores casi no se contagiaba del enfrentamiento y simplemente disfrutaban de lo que pues se tenía entre manos. Quiero recalcar aquí que en México Sega casi no llegó a vender porque Nintendo hizo como una especie de convenio con algunas televisoras, distribuidores de juguetes y de videojuegos y demás, para que se bloqueara Sega completamente de México y por eso muchos de nosotros crecimos con consolas nintenderas porque habían puesto un bloqueo y pues no llegaron las Segas para acá. Era muy raro que alguien tuviera unas Segas por ahí por los 90s, pero sí. La rivalidad hacía que cada compañía se esforzara aún más por tener mejores juegos con mejor calidad y así poder vencer completamente a su contraparte. Por un momento en el mundo gamer solo parecía que existían estas dos compañías. Si Nintendo sacaba una consola portátil, en este caso vamos a hablar del Game Boy, Sega hacía la competencia pero con otra, desarrollando el Game Gear. Ambas compañías estaban tan enfocadas en destruirse que dejaron de lado que otra compañía podía incursionar en los videojuegos. En este caso, se mete al terreno, se mete al torneo, se mete a la pelea por los terrenos, como en Navidad. Se mete a la pelea por el terreno gamer. Es Sony, que hasta antes de 1994 había entregado innovaciones tecnológicas como receptores de audio y el famoso Walkman. ¿Se acuerdan de ese, el Walkman, que era para que pusieras el disco, se reproducía y lo tenías en la bolsa, y si lo metías en la bolsa lo podías colgar desde el pantalón? Pues era una cosa gigante porque simplemente era un portátil de disco, te ponías los audífonos y a escuchar música. En 1994, bueno, entre 1994 y entre los 2000, en ese tiempo, la guerra entre consolas ya se convertía de tres. La Dreamcast de Sega, el Nintendo 64 de Nintendo y la PlayStation de Sony. El ganador de esta contienda era, o fue, el debutante PlayStation, ya que vendió muchísimas más unidades porque tenía juegos diferentes como Metal Gear Solid, Silent Hill, Crash Bandicoot y posteriormente se hizo la mascota y emblema de Sony. Ok, si vamos muy rápido, ya saben que me pueden mandar un mensaje al 6624-213988. Vamos a recapitular antes de irnos al corte que existían dos compañías de videojuegos, Sega y Nintendo, que se odiaban a muerte y cualquier cosa que podían o cualquier oportunidad que tenían para desmeritar a la otra, pues no la desaprovechaban. Así que intentaron matarse tanto entre ellas o desaparecer que no se dieron cuenta que debajo venía la compañía de Sony, que también desarrollaba tecnología y que se lanzó al terreno con el PlayStation 1 y que les ganó esto entre 1994 y los 2000. Así que, ¡ay! Se pone interesante esto. Déjenme un mensaje también en redes sociales de lo que estamos hablando, a ver si usted se acuerda de esta contienda que hubo entre los 90s y los 2000, hablando obviamente de los temas de videojuegos. Ya estamos en los 2000, ¡pum! Tronamos los dedos, aparecimos nuevamente en el nuevo milenio y los cartuchos y cassettes se quedaban en el pasado, eran ya obsoletos. Los discos son el presente de la industria, los fans querían títulos exclusivos y con una gran historia, juegos verdaderamente desafiantes y que los gráficos tuvieran más relevancia. Se pusieron exigentes los gamers y, volviendo del corte, le voy a platicar cómo fue que lograron que visualmente un videojuego se viera mejor y que también importaba mucho la jugabilidad. Pero pues Sega murió. Dejamos a Sega por de momento fuera de la competencia entre las consolas. Y también dijeron Nintendo y Sony, ok, vamos a agarrar tú contra mí, 1v1 sin camiseta. Se dieron unos machetazos y se empezaron a dar con todo Nintendo y Sony.
Y también descuidaron que venía una compañía que desarrollaba, fabricaba, otorgaba licencias y vendía softwares de computadoras personales y sistemas operativos. También venía emergiendo y dijo, oye, pues yo también quiero probar un poco de lo que tienen aquí. O sea, quiero probar las mieles de los gamers. Y así fue como la compañía de Bill Gates, Microsoft, entró a la guerra de consolas con la Xbox. La cajota negra esta que se podía chipear. Con esto nos vamos al primer corte de Reset de este miércoles, si me está escuchando a las 6:30 de la tarde o en la repetición de las 10 de la mañana. Buenos días, provecho. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos a Reset. Yo sé que se acuerdan todos de esa maravillosa consola, porque se le podían meter muchos emuladores, hasta podías jugar juegos de Nintendo. Por eso digan no a la piratería, guiño guiño. Pese a ser mejor hardware, contar con un catálogo de juegos exclusivos sobresalientes y ser el debutante, la consola más nueva de Sony, el PlayStation 2, ya tenía un año de existencia y nadie se imaginaba que se convertiría en la consola más vendida de la historia. A lo largo de los años en el mundo gamer, Pac-Man ha sido uno de los videojuegos más exitosos en la historia de las maquinitas de arcade. Ha logrado vender más de 40 millones de copias de sus diferentes entregas y ha generado más de 15 millones de dólares. En 1979 se dio el desarrollo original de este maravilloso juego por Toru Iwatani, quien era un joven diseñador de 24 años. Fue el encargado de diseñar este juego que solicitara Namco. Pac-Man nace un día de almorzar pizza, donde al quitar un pedazo vieron la forma de Pac-Man, pero en una entrevista que Iwatani tuviera aclaró que era solo una parte de la inspiración, ya que la otra razón es porque es una versión del símbolo japonés Kuchi, que significa boca. El nombre fue sacado de la onomatopeya Paku Paku, que simboliza el símbolo de las personas al morder, mientras que el nombre original del juego era Puckman. Hanna-Barbera produjo en 1982 la primera serie animada basada en el videojuego, creando historias de Pac-Man e incluyendo a Miss Pac-Man. El juego no tiene un final, ya que los programadores nunca pensaron que alguien pudiera llegar a tan lejos, y cuando llegas al nivel 252, el juego se queda sin memoria y solo podrás ver la mitad del laberinto. Google le hizo un pequeño tributo en el año 2010 y creó su Google Doodle jugable, y ha sido tan popular que al día de hoy lo puedes jugar buscando Pac-Man en Google. Para Reset, yo soy Fanti Mendívil. Regresamos del corte y muchísimas gracias al Fanti Mendívil, al padrino de este programa, que fue la primera persona invitada en Reset. Muchísimas gracias, amigo, por prepararnos esta cápsula de Pac-Man. Recordar que Pac-Man se roló en muchísimas consolas de las que estamos hablando, como en las de Nintendo, también apareció en el Atari, que por cierto fue un fracaso de juego. Y pues muchísimas gracias, Fanti Mendívil, por hacer la cápsula del Pac-Man. Y nos quedamos en que en los 2000 las personas ya no querían cartuchos ni cassettes, sino que querían algo nuevo, querían innovar, querían renovarse, y así fue como los discos tomaron más relevancia en los videojuegos, y con esto Sega quedó completamente fuera de la competencia de desarrollar videojuegos, o mejor dicho, desarrollar consolas, porque hasta la fecha siguen desarrollando videojuegos. Nintendo intentaba contrarrestar el auge de estas dos consolas con su GameCube, queriéndose distinguir con discos más pequeños de lo habitual. Recuerda que le dije que los discos eran la novedad, pues el GameCube usaba unos discos como la mitad de un disco normal, porque dijeron, somos Nintendo, queremos innovar, y pues también fue como protegerse ante la piratería, porque fabricar ese tipo de discos era muy difícil encontrarlos y Nintendo sí tenía cómo, pero pues realmente ya no les funcionaba con otra consola, más que posteriormente cuando salió el Wii, pero pues decidieron hacerlo así. No todo fue bonito para esto. La generación de consolas se le vio afectada por la piratería, lo que le contaba, y los chips. La PlayStation era la más fácil de hackear, a lo mejor por eso también fue la más vendida. Probablemente les ayudó mucho la piratería y el hackeo, aunque les digan no a estas cosas. Pero por ejemplo, es que en el PlayStation 2 pudimos tener juegos muy icónicos como el GTA San Andreas, el Devil May Cry, el Sly Cooper, entre muchísimos otros. A partir de aquí empiezan los grandes debates sobre qué compañía tenía el mejor hardware y los mejores juegos. Incluso ya todo el mundo se fijaba hasta en el control, qué control era el más cómodo para usar. Como en su primera aparición, Microsoft
perdió ante Sony, decidieron irse por más. Se adelantaron a la nueva generación de consolas y tiraron la Xbox 360 al mercado, que fue la primera que buscó competir de tú a tú. En verdad dijeron, ya basta de que Nintendo y Sony se estén disfrutando las mieles, nosotros también queremos un poco del pastel. Y ahora sí, toda la carne al asador por parte de Microsoft y tiraron el 360. Igual, la neta sí fue un éxito el 360, muy buenos juegos. Sus ventas fueron realmente buenas para ser la segunda generación de Microsoft en este mercado de tiburones. Sony contestó con la PlayStation 3 y esta etapa es marcada para ver qué consola era la más potente gráficamente. Las partículas, los movimientos y todo era importantísimo para poder evaluar alguna de las consolas, ya siendo como algo original o como secuelas de otros juegos que ya habíamos visto o como una franquicia consolidada. En este punto Nintendo, de ser el rey de las consolas, se quedó un poco atrás, sobre todo con ese GameCube, y posteriormente alrededor del 2005-2006 sacó el Wii, que sí fue una innovación. Hablando de videojuegos, fue algo revolucionario porque ya no era el típico control que te sentabas a jugar, sino era un control rectangular donde tú podías hacer el movimiento e incluso te funcionaba para hacer ejercicio. Los controles te hacían sentirte dentro del juego y era compatible con la consola predecesora, lo que le comentaba ahorita, el GameCube, que tenía el disco chiquito. Recuerden, estamos en el 2005, 2006, 2007. En este punto, en foros de internet y en las revistas relacionadas al gaming, ya se podían notar las minisectas entre los fans de la compañía. Hasta el nuevo milenio, los gamers empezaron a dirigirse a sus nuevas compañías, que eran Nintendo, Microsoft o Sony. Vamos a brincar al año 2013, donde se presentaron la nueva generación de consolas, el Xbox One, el PlayStation 4 y el Wii U. Oigan, PlayStation no se rompe la cabeza, ¿no? Sony no se rompe la cabeza al ponerle nombres a sus consolas. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Fácil y sencillo. En este punto, el Xbox One y el PlayStation 4 ya estaban a muerte. Habían dejado completamente a Wii U fuera del mercado y era Sony contra Microsoft. En internet podemos encontrar miles de imágenes, miles de memes referentes a la pelea. Usted nomás pone memes de gamers y ya van a salir de que uno usa pilas, de que el otro no tiene juegos exclusivos. Y así va a ser una guerra sin ganador hasta el final de los tiempos. Pero aquí en este punto es, ¿por qué dejaron fuera a la compañía de Nintendo si tenía tantos años ya en el mercado y compitiendo de tú a tú con los mejores? Cuando se presentó la Wii U no era la mejor opción. Su presentación en la sociedad fue un desastre. A nadie le importó o a nadie le interesó que fuera una consola medio portátil o semi portátil, porque era como del tamaño como de unos 60 centímetros, donde tú podías jugar o conectarla a la tele y jugar ahí o llevártela en el carro, pero a la gente no le gustó tanto esto. También otro problema se descubrió cuando hicieron la comparación con el PlayStation 4 y el Xbox One, que la plataforma de Nintendo tenía menos potencia que una PlayStation 3. O se pegaban un tiro entre ellas dos, pero ya para hacer la nueva generación de consolas esto quedaba completamente obsoleto y se veía peor o igual que una consola de generación atrás. Igual, en la actualidad Nintendo se ha alejado un poco de esta guerra porque se ha enfocado más en remasterizar o sacarle más provecho a sus títulos clásicos, así como crear exclusivas pero bajo su propia licencia. Básicamente explotar a Pokémon y explotar a Mario hasta que todo el dinero caiga a la bolsa de Nintendo. Actualmente estamos recorriendo la 9ª generación de consolas y la Xbox Series y el PlayStation 5 son los que gobiernan actualmente el mundo consolero. Ya ahorita también se está metiendo mucho el PC gaming, las personas que juegan en computadora, pero pues estamos hablando de consolas, no de plataformas para jugar, así que básicamente son los dos, el Xbox Series o Series S y todo eso, y el PlayStation 5, que son lo más nuevo en consolas. Así que señor o señora, que pues Santa se ponga guapo para los hijos y le puede comprar un Xbox o un PlayStation 5. Igual, pues ya lo destacable de esta generación es el lanzamiento de consolas cuyo formato de videojuegos es completamente digital. Sí hay juegos, pero la mayoría se compran en digital y pues se pierde un poco la magia de tener el disco, de tener la cajita. Se pierde un poco la magia, pero pues el mundo se está digitalizando y pues se tiene que actualizar uno, se tiene que mutar hacia lo nuevo, lo que se está usando en las tendencias.
Igual Google también intentó desarrollar su propio sistema que se llamaba Stadia, que pues retiraron del mercado. Pero hubiera sido lindo que Google, con todo el dinero que tiene, hubiera podido lanzarse a la siguiente generación de consolas. Pero pues no les funcionó. Es un mercado muy celoso y algunas personas o algunas compañías desarrolladoras prefieren mantenerse al margen o desarrollando videojuegos. Con esto llegamos al final del programa de Reset. Un poquito de historia, un poquito de análisis. Espero que le haya gustado y que me haya acompañado. También si le traje algún recuerdo, me lo puede hacer llegar al WhatsApp 6624 21 39 88. Siga todas las redes sociales de Radio Sonora. Estamos como en Radio Sonora en Facebook, Radio Sonora FM en Instagram, en Twitter. Así que no tenemos excusa, nos podemos ver en cualquier plataforma. Y muchas gracias a todo el auditorio. Saludos a todos los pueblos de Sonora que nos escuchamos. Con eso cerramos. Mi nombre es Emilio Veró. Me pueden seguir en redes sociales como Emilio Veró. Podemos tener ahí un debate, pero sanito. Así que cualquier tema que me quiera decir, ahí me lo tira al Instagram, @Emilio Veró. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo episodio de Reset por la 94.7 en Hermosillo. Saludos a todos. Adiós.